la semana con El Último Café, conversando un poquitito de las distintas situaciones, de lo que sucede en nuestro país, pero nos tomamos un tiempito más como para estar también compartiendo distintas miradas de algún tema en particular. Y en este caso, las declaraciones de Alberto Fernández en una entrevista que hizo a un medio internacional. Sí, sobre la economía pospandemia, sobre un posible también plan de gobierno en cuanto a lo económico. Bueno, y muchas preguntas que fue contestando el presidente, que también nos invita a que nosotros ahora reflexionemos sobre eso en El Último Café. ¿Te parece que saludemos a nuestros amigos que van a compartir el café en el día de hoy? En este caso, Jeremías Viglia, comunicador social y analista político. ¿Cómo te va, Jeremías? Hola, feliz día a todos. Bueno, muchas gracias. Y Daniel Montoya, politólogo, quien tenemos el placer nuevamente de estar saludándolo. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos los amigos de Río Cuarto. Un gusto conectarme con ustedes. Es un placer tenerlo de nuevo por aquí en este segmento del programa, porque aporta realmente todos sus conceptos, su claridad, y es muy valioso para nosotros. Bueno, dejó mucho para charlar esta entrevista que dio el presidente Alberto Fernández al Financial Times, sobre todo por ese plan de gobierno que tanto se le pide, Daniel, ¿no?, al presidente Alberto Fernández, y que él ahora lo dijo. Yo no creo en un plan de gobierno, sí en metas, sobre todo lo económico, ¿no? O sea, haciendo referencia a eso. ¿Qué opinas vos sobre lo que escuchaste que dijo el presidente? Mirá, yo hace rato vengo reflexionando sobre digamos, un montón de cosas que vienen sucediendo en Argentina, y hay un tema que nosotros, antes que tocar el tema del plan, tenemos que ponernos de acuerdo digamos, en tener un consenso sobre lo que ha pasado durante los últimos 30 años. Yo creo que antes que el tema del plan, hay un tema que no hay acuerdos acá en la dirigencia política, que es el tema de que el ingreso per cápita no crece en Argentina desde el año 75. O sea, estamos estancados en el mismo ingreso per cápita del año 75, por supuesto con un crecimiento que ha tenido la población, digamos. O sea, es una gran deuda de la democracia el tema de no haber crecido durante los últimos 30 años, digamos, más allá de un montón de logros que hemos tenido en el tema de expansión de derechos, de participación, del tema de haber estabilizado el tema de un consenso alrededor del sistema. Y eso tiene que ver, discúlpeme, Daniel, no, que le sumo que eso está muy relacionado también con los números de pobreza, ¿no? Otra gran deuda de la democracia, pero que está íntimamente ligado con lo que usted estaba comentando. Sí, totalmente. O sea, si vemos, nosotros a mediados del año 75 estábamos parados en el mismo escalón, por ejemplo, de un país como Corea del Sur, y hoy vemos de que es un país en que en términos de ingreso per cápita nos sacan más de 2 vueltas prácticamente. Entonces, ¿y eso porque no tenemos un plan? Sí. Y entonces, sí. La palabra de Alberto Fernández, descreyendo, si se quiere, de los planes económicos, estaría un poco contradiciendo esta realidad, ¿no? O al menos no ayudándola a revertirla. Mirá, lo que está claro es que yo creo que una de las cosas que tenemos que avanzar rápidamente es que la dirigencia política en general, digamos, tenga algún consenso respecto a esta lectura de las cosas que han acontecido en el país durante los últimos años. O sea, si vemos del lado, digamos, del vaso positivo, lo que vemos que durante los años 90 y después durante los 2000, nuestro país tuvo una capacidad increíble de crecer durante 4 o 5 años prácticamente al doble dígito. Ahora, lo que vemos que en los dos casos fueron explosiones, grandes subidas, para después terminar parados prácticamente en el mismo lugar y volver. Sí. Yo el otro día hacía un artículo con esta serie que se ha puesto de moda, Dark. Es como que hemos encontrado un túnel al año 75, en términos económicos, en términos de mantener el ingreso per cápita de aquella época, la época de las películas de Sandro y de la Coupé Chevy Serie 2. O sea, estamos, digamos, estancados, anclados en el pasado en ese aspecto. Y realmente este tema, obviamente que viene explicado por la ausencia, la falta, el diseño de un plan, pero un plan que trascienda el tema digamos, de las coyunturas económicas internacionales de época. Ayer el mismo Alberto Fernández en ese reportaje hablaba
de que nuestra expectativa es que China crezca el año que viene y que nos montaríamos sobre ese crecimiento. Ponele que eso se dé, bueno, eso se dio en los 2000, crecimos durante 5 años prácticamente al doble dígito y caímos de vuelta. Eso justamente lo que refleja es que más allá de las coyunturas económicas internacionales es la ausencia de un plan, de un diseño de fondo, digamos, donde haya un consenso respecto al tema de políticas, un diseño de políticas estables que trasciendan, por supuesto, los impulsos económicos de época que hemos visto que los hemos tenido y lo hemos visto cuál ha sido el final. Lo que les digo yo, seguimos parados en el año 75 en términos de ingresos per cápita. Jeremías, ¿y vos cómo analizás las palabras del presidente? Además dijo que la economía mejoraría en el 2021, o sea, el año que viene. Sí, la verdad que si uno toma haciendo un poco más de análisis de discurso o una perspectiva más desde la comunicación, las palabras del presidente no terminan de ser acertadas desde el impacto que tiene en las expectativas de los agentes económicos, en la situación en la que estamos, en un país que va a atravesar por una de las mayores caídas del Producto Bruto Interno de su historia, una contracción del consumo y los niveles de pobreza que van a aumentar de manera exponencial. En cierta forma, lo que los inversores o los agentes económicos de la misma población necesita, en cierta forma, la generación de expectativas por parte del presidente. Y en ese sentido, creo que esta frase es desacertada. Más allá de que por ahí quizá la experiencia histórica, sí, estemos hablando que en Argentina los planes económicos han fracasado sistemáticamente y coincido con las palabras del compañero recién. Kirchhoff lo resume que siempre hemos estado en la disputa entre la movilidad social ascendente con la justicia social, poniéndolos como principios contradictorios cuando en realidad deberían ser dos elementos complementarios, que se debería buscar un equilibrio entre esos dos valores y en cierta forma el establecimiento de un consenso político que en este contexto de crispazón social o de grieta es muy difícil de lograr. Aún así creo que Argentina no va a tener plano, no va a tener un modelo de desarrollo si no hay un consenso político general, pero en cierta forma las expectativas para el sector económico no es positiva la frase, y en cierta manera creo que complejiza mucho más la situación, porque un plano, un programa siempre es una hoja de ruta, y en una economía de mercado todos sabemos que estamos en un sistema de economía de mercado que en gran parte se maneja por las expectativas, no por lo que pasa, sino por lo que puede llegar a suceder. Y creo que en ese sentido siempre la performatividad que tiene la figura de una autoridad como Alberto Fernández hablando de estas cuestiones es muy importante y es muy necesario la mesura en el manejo de la palabra. Y en este sentido me parece que el presidente cometió un pequeño error. Daniel, hacemos una lectura económica política, para mí son inseparables, hay muchos que por ahí tienden a dividir estas situaciones, pero lo decía Mercedes, Alberto Fernández en esa entrevista dijo vamos a crecer en el 2021. Bueno, digamos, estamos obligados a crecer porque lo de 2020 es números absolutamente bajísimos. Pero la pregunta es, hace hincapié en el campo, obra pública y construcción. Esto tiene también mucho de política, ¿no? Dándole una mirada hacia el sector agropecuario y también la obra pública, que es lo que evidentemente va a financiar el Estado Nacional. Mirá, en este momento a nivel internacional, porque vamos al primer componente que es el tema del campo, que obviamente es el sector en términos de los dólares que genera, digamos, las exportaciones argentinas son unos $1.200 per cápita, de los cuales 1.000 los genera el complejo agroexportador vinculado al sector agropecuario. Entonces, obviamente que es decisivo el papel que tiene el campo en este aspecto. Bueno, hoy a nivel internacional no hay ningún elemento para suponer de que estemos en un ciclo, digamos, de supermaterias primas similar al que tuvo el kirchnerismo durante sus años con esa super soja. Con el valor de la 500, soja, claro. Sí, $500 la tonelada o un barril de petróleo pisando los $140 en 2008. Hoy no hay previsiones de ese tipo, no hay estimaciones, si bien hoy la soja ha tenido un repunte de unos $30 en los últimos tiempos. Tampoco China está previsto de que tenga esas tasas de crecimiento explosivas como las que tuvo
en la década pasada de doble dígito que tenían que ver con planes, digamos, de expansión del Estado y de ampliación de la clase media. China, hay un tema, un dato que tenemos que tener en cuenta. Hay 1.000 millones de chinos que nunca se han subido a un avión, o sea, es un país que tiene un sendero de expansión de su clase media enorme, y en la medida que esa clase media se vaya incorporando al consumo, eso tracciona el tema del consumo de alimentos y obviamente a nosotros nos pega de lleno porque impacta sobre el precio de los productos que vendemos nosotros. Claro. Pero ya te digo, no está previsto eso, no podemos suponer de que China se cargue al hombro, claro, a los países emergentes como lo hizo en los 2000. Yo lo que le decía a Daniel, que es una mirada política también, digo, me parece que mencionar al campo en esta situación también es como, como abriendo, digamos, una situación que hasta hace muy pocos días estaban enfrentados con el tema de Vicentín, los silobolsas y demás. Bueno, vimos ahí la foto del día del 9 de julio con una centralidad digamos, del número 1 de la sociedad rural. Obviamente hay una señal política fuerte, digamos, de abrir y de darle una participación a los sectores estos que, bueno, le llaman el G6, digamos, son los principales sectores de poder en la Argentina, y se supone que, obviamente, que el campo en este aspecto y el tema de, al hablar de un programa, digamos, de apostar fuertemente al crecimiento de las exportaciones, obviamente que el campo supone un papel estelar, digamos, los dólares que generan otros sectores, como estos sectores a los que se está apostando, los unicornios y todo esto, obviamente todavía hoy esto es marginal en la Argentina. Así que bueno, obviamente que el campo es una señal política importante. No hable de la foto del 9 de julio porque ese va a ser para otro último café. Sí. Yo sigo desmenuzando también el discurso del presidente ayer porque me parece que hay mucho también para hablar sobre lo que dijo, pero dijo, las decisiones las tomo yo, en referencia también a esta influencia que supuestamente tiene de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin duda, creo que con toda la conflictividad que se había visto en la última semana, incluso a partir de la propia foto del 9 de julio, ¿no? El presidente pareciera que dentro de la coalición gobernante suele tener que pasar por proceso de toma de examen, pero bueno, se advertía quizá la posibilidad de que estas contradicciones que surgían dentro de la propia coalición gobernante, más que ser una cuestión excepcional, sean permanentes. En cierta forma, en estas conformaciones heterogéneas y con liderazgo tan marcado como el de la expresidenta, actual vicepresidenta, sabíamos que os estaba la posibilidad que se dieran estos conflictos. Aún así, creo que, por supuesto, el presidente ha tenido que reafirmar su figura, ha tenido que reafirmar su posición dentro del gabinete y para aclarar y para calmar un poco las aguas a partir de los conflictos que se venían dando en términos internos, incluso hasta propios dirigentes que podríamos considerarlo del kirchnerismo más duro, como es Agustín Rossi, salieron con una posición muy clara en defensa del presidente o en cierta forma para volver a rodearlo. Que por supuesto, lo dijimos el primer día, una crisis de estas características iba a hacer que los ejecutivos, los representantes de ejecutivos estuvieran en la centralidad del orden político, y eso tiene efectos positivos y también tiene efectos muy negativos. En cierta forma, la imagen, al estar siempre en la centralidad de lo que pasa, corre el riesgo de sufrir un desgaste muy marcado, y creo que en cierta forma en esta de discutir y trabajar en una agenda post pandemia y en cierta forma también de hacer que muchas dirigentes que rodean al presidente empiecen a tomar la palabra, va en pos de esta estrategia de cuidar un poco más o de rodear al presidente. En cierta forma, creo que aún así no vamos a dejar de ver estos episodios, no vamos a dejar de ver estos conflictos internos. Como digo, estamos ante una presidencia en donde quien ejerce el cargo no es líder de su espacio político, con lo cual eso tiene antecedentes incluso del propio gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, en donde, bueno, claramente el líder del radicalismo en ese entonces era Raúl Alfonsín y no Fernando de la Rúa, y eso trajo incluso muchos conflictos hacia el interior de la propia coalición gobernante. Bueno, hasta el mismo gobierno le dieron la 10, ¿no? Ahí, en una situación metafórica le dieron la camiseta más importante al equipo de gobierno, a Cristina. Jeremías y Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación, un gusto. No, por favor. Que tengan buena semana. Y ustedes también. Es un placer dialogar siempre con ustedes.